Hay temas que por más que uno quiera ignorarlo, no puede ni debe. Una de las debilidades más delicadas que puede tener un país es la debilidad institucional, porque la institucionalidad es la columna vertebral de todo. Y por ejemplo a nosotros que nos gusta tanto parecernos a los países grandes, creemos que es un milagro y no es un milagro, es el fruto de un esquema de trabajo de años, de siglos. Pero cuando usted lo profundiza, incluyendo por ejemplo la Iglesia Católica, que es una de las empresas más grandes del mundo desde el punto de vista empresa, sabemos que es religiosa, espiritual, pero es modelo milenario. ¿Qué quiero decir? Hace unos días nosotros en la República Dominicana tuvimos que vivir el episodio de que se acuse a una funcionaria del gobierno presente de un acto con otra exfuncionaria de tipo sexual. Algo impresionante, que uno debe preguntarse cómo puede pasar algo así en un país civilizado, en un país institucional, en un país donde son personas que independientemente de su línea política, su carácter, su personalidad, tienen familia, tienen hijos, tienen nietos incluso. Y la pregunta que uno se hace, ¿por qué pasa eso en países como los nuestros? ¿Y qué deberíamos ir haciendo para irlo desmontando? Es bueno investigar si se tiene o no razón. Alguien tiene derecho a publicar cosas de ti. Yo tengo hoy como invitado a Joseph Abreu, que como usted sabe es miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y es un ex coordinador general. Tiene un doctorado, tiene que ayudarme ese porque me da trabajo agarrar eso. Un maestría en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal. Vio que medio no tambalea. Él es un miembro activo de Conexión Global RD, siempre está disponible y con él siempre se habla de temas interesantes y con él, modestia aparte, se puede hablar de todo. José, bienvenido. Un placer, como siempre. Qué bueno que estás aquí. Hacía días que no venía y ya hacías falta. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en países como los nuestros, donde uno tiene... Señores, mire, ese tipo de acto lesiona a la sociedad. No es solamente a la persona involucrada directamente, ni a su familia, es a la sociedad, es al país, porque todos somos uno. José. Mira, los orígenes de los niveles de degradación que de alguna manera hemos ido llegando, a veces tú lo ves en los procesos de democratización de la comunicación, de que ahora todo el mundo mediante dispositivos digitales tiene maneras de difundir una opinión a nivel generalizado y eso acompañado de, por ejemplo, ya venía ocurriendo en la comunicación formal, en los medios de comunicación, donde mucha gente, menos. Claro, pero donde mucha gente comenzaba a engancharse sin tener la profesión del ejercicio de la comunicación, del periodismo, y ese rigor que viene con haber estudiado una profesión vinculada al periodismo. Otros profesionales que también han hecho el transfer a la comunicación lo hacían con el respeto. Voy a entrar, tengo que tener un rigor de lo que voy a hablar, de lo que voy a decir tiene que ser veraz, cumplían con un requisito. Entonces, ¿qué pasó? Que con el tema de la democratización de la comunicación y ese crossover que hay entre creo un canal virtual y luego paso a la radio y viceversa, y cualquier hora se abre un podcast, cualquier hora se abre un canal de YouTube y abre un programa y un canal virtual de comunicación. Algunos muy interesantes, pero otros con un contenido... Con un contenido que no cumple ningún rigor comunicacional. Miren, para que ustedes tengan una idea, para seguir escuchando a Joseph, yo vi un podcast, un programa de eso, donde hubo uno de los participantes que se quitó la camisa y que se puso la mano así en el botón del pantalón y le hizo así, mira lo que yo tengo. Pero ¿qué es esto?
Entonces, esos niveles, eso es aquello, como dice Sabina. Entonces hay una confusión con la democratización de la información. Y con la misma libertad de expresión. Y con la misma libertad de expresión. Que está atado, ¿verdad? Y esa falta de rigor que nunca se reguló. Nosotros tenemos una ley del 62 que regulaba la difusión del pensamiento y la radiofonía. El 6132, algo así. 3162. 6132. 6132 del año 1962. Sí. Es correcto. Y como esa ley fue pensada para un ejercicio comunicacional que se hacía en el siglo, con rigor. En el siglo XIX, pero traía un respeto a lo que tú estabas comunicando y tú tenías un cuidado de lo que estabas comunicando. Pero ahora con la democratización, cualquiera se sienta en un micrófono y en una pantalla, comienza a hablar de muchas cosas sin tener ni preocuparse por absolutamente nada. Sabemos que tenemos un déficit de origen en materia educacional. Pero estamos llamando democratización, pero hay que preguntarse, ¿le corresponde esa palabra a ese tipo de manejo? No creo. La democratización en un punto es positiva, que cualquiera pueda tener el acceso. Lo que a veces no es positivo es que se haga sin rigor. Es como que cualquiera democráticamente quiera ejercer la medicina. O sea, Exacto. No puede, porque tiene que tener un rigor para hacerlo, tiene que tener un conjunto de conocimientos previos para hacerlo de manera responsable. Entonces, esto vino que mucha gente se enganchó, comenzó a hablar, comenzó sin ningún tipo de purito, ¿verdad? Comenzó a hablar libremente sobre los demás, sobre cualquiera, y obviamente no había un régimen sancionatorio, ni un régimen regulatorio, ni un régimen sancionatorio. Un sancionatorio en materia de legislación efectiva, pero también sancionatorio en materia de ejercicio de las personas que se veían afectadas, que no acudían a ponerle un freno, y ese autofreno que evita que tú, por ejemplo, vuelvas a cometer un error en materia de difusión de lo que tú estás comunicando, nace de que cuando yo lo hice aquella vez tuve una consecuencia, pues ya yo no lo vuelvo a hacer. Vimos ahora recientemente una comunicadora, la famosa Tora, que pidió disculpas públicas por comentarios de su hija. Y de ella misma. Pero ella también los hace muy fuerte. Ella lo hace muy fuerte, pero se vio en la obligación. Entonces es muy probable que ella lo piense de nuevo. En la medida que ese ejercicio se va, el ejercicio de que las personas demanden, se va ejecutando. Ahora, ¿qué pasaba mucho también? Ella decía, a propósito de tu mención, que eso no es cierto. Y pedía disculpas. Del tema de las dos figuras. Ella hablaba en nombre, pero ella también hablaba en nombre personal. Y su hija reaccionó también respecto a la razón por la cual ella supuestamente se había retractado de lo que había dicho ella primero. Y luego agregó lo otro impropio, ¿verdad? Pero fuera de eso, porque no lo quiero personalizar tampoco en ese aspecto. Lo que digo es que en la medida que las personas sancionan, y nosotros pasaba mucho, por ejemplo, que pasaba entre, tú veías, por ejemplo, esos programas urbanos y la socialización entre artistas urbanos, que se decían de todo entre ellos, y uno lo veía lejos y dice, bueno, eso pueda que sea verdad, pueda que sea mentira, entre ellos no se demandaban, no pasaba nada, y uno no pensaba, o la sociedad no pensaba que iba a tocar entonces a figuras claves, y cuando comenzó a tocar a figuras claves, como la ministra, y en otras ocasiones también tocó a otros funcionarios, y también hicieron un ejercicio, a veces con razón, a veces no, de accionar en la justicia, pero solo se hacía una acción cuando tocaba una figura clave. Mientras tanto, la sociedad lo veía que pasaba entre estos grupos, que uno se dice a otro y nadie hacía nada, ni nadie regulaba nada, ni nadie protestaba, ni nadie demandaba a nadie. Entonces obviamente eso se fue diversificando, hasta que comenzó ahora a tocar a figuras importantes, o que entendemos que merecen respeto y que merecen, y que lo que se dice sabemos que probablemente, muy probablemente sea muy falso y que sea una injuria. Y entonces ahora se toman acciones. Y en la medida que esas acciones se repitan, pues entonces va a ir regulando el comportamiento de las demás personas en materia de lo que expresan y de lo que dicen. Nosotros recordamos, Joseph, que lo que pasaba con ese tipo de acción, que casi siempre involucran querer cobrar para no hablar, eran muy de funcionarios en los tiempos de, y sobre todo de países donde hay mucha corrupción. Y parece que ahora estoy yo relacionando el hecho de que quienes han alimentado en parte ese tipo de búsqueda de recursos
y de imponer una posición de amenaza diciendo este tipo de cosas, porque todo el mundo quiere tener la mejor figura posible, pero si tú no la tienes, tienes que comprarla. ¿Hasta dónde llegaremos? Mira, uno se preocupa, ¿verdad? Y uno se preocupa porque en la medida, como te mencionaba, de que no se establecen controles, en esa misma medida, obviamente, las cosas crecen silvestres y toman... Sin rigurosidad. Toman la vía libre que mejor le plazca. Y aquí tenemos un problema fundamental, que es la monetización de los views, monetización de los likes, y las personas que están muy interesadas y hacen cualquier cosa por lograr estas monetizaciones. Y de eso lo vemos en ese aspecto, pero también lo vimos muchas veces con personajes que hacían amenazas, por ejemplo, el presidente de la República, para irse o hacerse virales. Y luego tú lo veías pidiendo excusas. Pues entonces todo está vinculado y atado a este grupo o a esta nueva economía digital que busca monetizar cada uno de los contenidos y lograr la mayor cantidad de likes, la mayor cantidad de views. Y obviamente esos modelos, cuando comienzan a ser exitosos, comienza la gente a generar dinero con eso, pues también eso sirve de incentivo. Entonces tenemos dos componentes, un incentivo económico y un incentivo de falta de regulación que permite obviamente que esto crezca, esta comunicación irresponsable vaya creciendo de manera, como te comentaba, silvestre. Y es importante porque se ha hecho mucha difusión en el caso de esta chica y en los comentarios que hizo contra la ministra de Interior y Policía, pero ella hizo una denuncia mucho más grave que nosotros cuando la vimos entendemos que tiene mayor preponderancia que incluso la denuncia que hizo contra la ministra. Le hizo contra un procurador fiscal alegando, publicando de que había cometido actos de violación contra menores de edad. Y sí, hizo una publicación en ese sentido, y esas son cosas que no se pueden quedar, o sea, no se pueden quedar sin sancionar. O sea, incluso tú dirás, bueno, tal vez la persona dicen, si yo demando, pues le doy mayor preponderancia o mayor importancia a esto y me limito a hacerlo. Pero tenemos una Procuraduría de Protección a los Niños que si alguien dice que tiene un video, debe indicarle, mira, asumir el caso. Tú tienes de oficio, tú tienes que entregarme esa información. Si no, entonces hay una acción contra ti. O sea, porque estamos hablando de un derecho superior de una persona menor de edad que es protegida constitucional e internacionalmente en materia de derechos. Entonces, ¿qué debemos decirle a esas personas que de alguna forma están siendo injuriadas, perjudicadas, afectando su moral en algunos casos? Y la pregunta que hay que hacerse, aun si fuera verdad, ¿quién tiene derecho a publicar lo que es verdad? Denúncielo, vaya a la fiscalía, haga un proceso, no una bajeza. ¿Estoy mal? Sí, es así. Tiene que hacer ejercicio de la denuncia porque la institucionalidad la construye la sociedad. Y nosotros, por ejemplo... Eso me gustó, la institucionalidad. La construye la sociedad. No es sola, ella no va a venir sola. y cayó la institucionalidad en la República Dominicana. Pero el mayor ejemplo, tenemos que hacerla. El mayor ejemplo, los grandes países, los grandes potencias anglosajonas como Inglaterra, como Estados Unidos, en el caso de Inglaterra no tiene una constitución escrita e indexada, no existe una constitución inglesa. Lo que hay es un conjunto de documentos, de jurisprudencia, de leyes, es lo que le llaman common law, ¿verdad?, que conforman los principios constitucionales. Mira, mi abuela decía, para pasar a la publicidad, que los malos son malos porque los buenos se lo permiten. Porque los buenos se lo permiten. Hay que denunciar. Hay que denunciar. Hay que denunciar y someter. No importa. Aunque tú entiendas que no hay una consecuencia, el mismo hecho de que la persona que hizo el comentario inapropiado se vea involucrada en el proceso judicial, de alguna manera va limitando su accionar. Porque usted se hace cómplice del daño. Claro, totalmente. Usted se convierte de víctima y víctima, pero ven acá. No, y que permite que eso se prolifere, Entonces la persona tiene que accionar. Y comentábamos fuera del aire un ejemplo
de las demandas que normalmente ocurren en países como Estados Unidos, donde la persona por cualquier situación, accidente que tiene, laboral, siempre somete un caso, abre un caso entre la corte, una demanda. Y aquí hay leyes que también garantizan esos mismos derechos, pero la gente no tiene la costumbre de ejercer y obviamente eso se va generando en que no hay tú dices, bueno, aquí las leyes no son iguales que en Estados Unidos y no me protegen igual. Ellas sí protegen igual, lo que pasa es que hay que ejercitar derecho, hay que desempolvar eso. Y en la medida, obviamente, tú no tienes acceso a un tribunal disponible para hacer una denuncia de este tipo, probablemente en cualquier región del país, porque nadie hace denuncias de ese tipo. En la medida que se hagan muchas denuncias de ese tipo y el Poder Judicial vea la necesidad de abrir salas para recibir denuncias, pues tú vas logrando mayor acceso. Y por eso es que el accionar de las personas es que va construyendo esa institucionalidad. Y es parte de eso, de que nosotros debemos ejercer nuestro derecho para que se vaya construyendo esa institucionalidad. Excelente. La institucionalidad la hacemos nosotros. Si seguimos de marrano, vamos a seguir siendo manejados como marrano y posiblemente por marrano. Correcto. Es el primer espacio y pasamos a la primera pausa comercial. Quédese aquí, por favor. Estoy encantado con esa frase de Joseph Abreu, miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y ex coordinador general de Participación Ciudadana. Una entidad a la que yo respeto, admiro y valoro mucho su trabajo. La institucionalidad la hacemos nosotros. Nosotros nos quejamos mucho del país, mucho, e inclusive a la mayoría le va muy mal en el país o no le va bien como debe, o también, voy a ser conservador, no le va tan bien, corrigiéndolo primero, como debería. Usted tiene derecho a lo mejor, de lo mejor, simplemente por ser dominicano. Punto. Y le hemos dejado el país a los poderosos y nos permitimos el lujo de que nos utilicen para legitimar elecciones fraudulentas, muchísimas, yendo a elecciones, pero no se toma la decisión necesariamente con el voto, es en la mesa electoral, donde se cuece el dulce. Pero a usted lo usan y a mí me usan. Entonces nosotros tenemos que reaccionar. El país no tiene ni una sola de las necesidades prioritarias resueltas, comenzando por la educación, que es la base de todo. Siempre cito y citaré a Immanuel Kant. El ser humano es lo que la educación le permite ser. Lo que me hace concluir y preguntarme si lo que me hace humano es la educación, no el andar en dos patas. Eso se llama vipido. Señores, reaccionemos. Reaccionemos, el país nos necesita. Por ejemplo, el tema de inmigración, ojalá no dé tiempo para tratar el tema haitiano. Es una de las situaciones más graves que estamos viviendo. Hay que buscar una solución. Yo quiero oír la posición de Joseph, pero después del segundo bloque, si nos da el tiempo. Porque ahora, Joseph, a propósito de la difamación y la injuria, tú quieres tratar el tema de la... O sea, no quería que se dejara de tocar el tema de la ley o el proyecto de ley orgánica de libertad de expresión. Libertad de expresión. Y de medios audiovisuales. En participación ciudadana. ¿Por qué tú le ves a partir de esa importancia? Bueno, por lo que venimos comentando y la forma en la que se ejerce la comunicación sirve para mucho. No solo para dañar en materia de perjuicio. El propósito es bueno, de hecho. En términos generales, la comunicación es importante y por eso le llaman el cuarto poder, por ejemplo, al periodismo y a la comunicación, porque de alguna manera expone o sirve de control a los poderes el hecho de que se difunda lo que están haciendo bien, lo que están haciendo mal, sobre todo lo que están haciendo mal. Y nosotros hemos visto grandes casos de corrupción que nacen en investigaciones profesionales con rigor de periodistas que deben promoverse, ¿verdad? Y esos periodistas, por hacer esas investigaciones, no son demandados por injuria. ¿Por qué? Porque tienen soporte. Porque cumplen con un rigor y tienen una base para hacerlo, ¿verdad? Entonces, ese es el ejercicio que debemos promover y por eso nosotros vimos como positivo el trabajo que hizo la comisión en el marco de este proyecto de ley, que muchos llaman, tal vez por pensar en otros proyectos que se lanzaron. Ley de Mordaza. La llaman ley Mordaza, porque entiendo que la vinculan a otro proyecto que se lanzó previamente, pero nosotros profundizamos en este proyecto y vimos aspectos. Primero,
el hecho de que era necesario que a partir de la ley 6132 del año 62 tengamos un nuevo marco legal. Y dentro de los aspectos positivos que encontramos en el reglamento y que va atado a lo que venimos conversando de la libertad de expresión, yo te puedo citar, por ejemplo, el proyecto de ley reconoce como el acceso a Internet como un derecho fundamental y manda que el Estado garantice a las personas el acceso a Internet. Se habla inclusive que debería ser nacional, subsidiado por el gobierno. Ese es el pensamiento mundial. Sí. De hecho, grandes filántropos millonarios como Bill Gates tienen proyectos, o Mark Zuckerberg de Meta o Facebook, tienen proyectos para hacer el Internet accesible libre, por lo menos una velocidad, y que la privada sea otra, pero que el acceso libre sea garantizado a la mayor parte del mundo. Elon Musk trabaja también en proyectos vinculados de manera satelital, principalmente para zonas muy remotas, con su proyecto de Starlink, muy remota, que él dice que es gratis, pero es financiada a veces por USAID, fue financiada por USAID principalmente. A propósito. A la que luego él atacó. O sea, los fondos salieron de USAID para que sea gratis para regiones vulnerables, ¿verdad? Sí. Y regiones en conflicto. Pero también trata, por ejemplo, establece una prohibición a la censura indirecta que se produce cuando se utilizan recursos, recursos del Estado, distribuyéndolo de forma de prebendo, asignación a publicidad en forma arbitraria y discriminatoria o otorgando frecuencias de radio y televisión para premiar o castigar. O sea, estamos hablando de esas acciones que nosotros hemos denunciado constantemente y que ocurren mucho en temporada electoral también, donde se coartan a comunicadores y son sacados de medios mediante presiones de quitarle publicidad a los medios donde laboran. O no, y lo sacan también. Algunos lo han sacado del lugar donde trabajaba, que no era ni siquiera público. Que no era ni siquiera público, ¿verdad? Pero tenían una alta inversión en materia de publicidad estatal, que eran amenazados estos medios para que sean promovidos, o incluso utilizan también en el otro sentido de garantizarse una opinión pública favorable, colocando publicidad. Usan eso como herramienta los gobiernos para manipular el cuarto poder, que debe obedecer a una información veraz, ¿verdad? Entonces, esta ley trae una prohibición de la censura indirecta que genera este tipo de acciones y manda a hacer un marco regulatorio de esa publicidad estatal. Y eso es positivo. Eso es positivo para nosotros como sociedad. Otro aspecto que tiene, que distingue entre periodistas y comunicadores sociales. Establece una diferencia entre ambas profesiones. Toda persona tiene derecho a la comunicación social. Toda persona, individual, colectiva, sin necesidad de autorización alguna, excepto las que caen bajo el régimen de las telecomunicaciones, los medios audiovisuales que utilizan recursos escasos, ¿verdad? Establece un principio de tolerancia a la crítica de parte de los funcionarios públicos. Principio de tolerancia a la crítica de parte de los funcionarios públicos. O sea, el funcionario público sabe que es un funcionario público que se expone. Ya no es lo mismo una persona privada o individual. Usted cuando decide ser funcionario público, usted sabe que tiene una exposición que comienza con declarar su patrimonio, que es una obligación de ley. Y volvemos donde comenzamos. Tú puedes criticarme, pero no injuriarme si tú no tienes pruebas. No injuriarte, porque como mencionamos, por ejemplo, tenemos grandes programas de investigación que someten denuncias, pero tienen la evidencia y no pueden ser demandados porque tienen una documentación. Establece también en la ley otro aspecto interesante, que cada medio de comunicación debe tener un director que será el responsable del contenido. Eso es importante para establecer responsabilidades. No puede haber medios aéreos ahí donde no se puedan establecer responsabilidades, cada medio tiene que tener un director. El nombre de director suena a supervisor, aplatándolo un poco más, alguien que dé seguimiento, qué es lo que tú estás diciendo, qué es lo que tú estás mandando. Que no puede permitir que de manera irresponsable se hagan... Imagino que eso se da, aunque no tenga el mismo nombre. Sí, claro. Hay muchas cosas que se da, pero cuando se establece un marco regulatorio, ya todo el mundo tiene que cumplir con el rigor. Ahora lo hacen solo los medios profesionales, que tienen su director de comunicación, su director de prensa, su director de... O sea, tienen una dirección digital. Correctamente. Sí. Incluye cláusula de conciencia para proteger el ejercicio del periodista y garantizar su independencia. Pues si un trabajo suyo ha sido modificado, tiene derecho a solicitar que se retire su nombre. Yo te entregué un artículo al periódico, lo redacté, lo investigué yo, pero tú me hiciste algún cambio, tal vez en tu derecho que tú tienes. Perfecto. En el contenido. Perfecto.
pero retira mi nombre, ya no lo publico yo, tú lo pones ahí como la redacción del medio. O sea, un derecho a la conciencia y a la protección de tu trabajo. Si va a salir mi trabajo, va a salir con mi nombre, perfecto. Pero si no es mi trabajo, tú lo vas a usar partes, tal vez un derecho como medio que tú tengas. Nadie podrá escudarse en un seudónimo para hacer daño, pues el perjudicado podrá solicitar su identidad. Si el medio se niega, podrá ser llevado a los tribunales. Vemos ahora muchas plataformas que salen por ahí que no se sabe, no se logra identificar. Entonces, si bien aquí hay aspectos que tal vez no va a ser difícil. Inclusive inventando cosas. Inventando cosas. Hay uno que inventa muchísimo. No, y que crean contenido. No voy a decir el nombre, pero yo me imagino que usted sabe de quién yo estoy hablando. Si usted ha sido consumidor como nosotros, de redes, de YouTube, hay un señor que inventa muchísimo. Se fija una serie de obligaciones de transparencia activa a las plataformas digitales, incluyendo los términos del servicio de redacción en idioma español, ¿verdad? También reglas de modificación de contenido y la obligación de notificar al usuario cualquier variación. Este programa lo estamos grabando, sale al aire. Si tú haces cualquier edición o cambio, hay una obligación de notificarme, mira, va a haber algún cambio, algo se va a retirar de lo que tú dijiste o se va a modificar por cualquier naturaleza, una notificación. Sí, porque puede ser que corten lo que a ti más te interese. Exacto. En función de tus intereses. O que cambie el contexto de lo que tú estás diciendo. Desarrollo de la industria, apoya el desarrollo de la industria, separación de la información respecto a la opinión e identificación de la posición editorial, ¿verdad? Conocer la identidad de personas o propietarios de medios, conocer de forma anticipada la programación de estos medios, respetando los horarios fijados, reglas de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Todo eso lo trae este proyecto. Ahora, hay otros aspectos que nosotros destacamos que deben ser observados. Y dentro de esos aspectos que deben ser observados. Ahí hay una palabra que Nieve le tiene miedo. Perdón, Nieve, yo sé que tú no tienes miedo, pero que no le gusta. ¿Tú sabes cuál es, verdad? ¿Cuál? Regular. Lo que pasa es que a veces se habla de regular. Él dio incluso, yo debí buscar eso, hace como 3 semanas por ahí, él sugirió una palabra sustituta de regular. Sí. Porque tú sabes lo que pasa, tú sabes que aquí se todavía pueden prestar el postrujillismo se pueden prestar aspectos y hay aspectos que tienen tanta ambigüedad que se pueden prestar a eso y son de lo que nosotros destacamos como temas que requieren una revisión, una mayor reflexión por parte de las comisiones y de los legisladores. Veamos por ejemplo, cuáles. En el artículo 9 trata sobre archivos informativos y dice que los medios tienen derecho a preservar las informaciones veraces, lo que implica el riesgo de que se le pida borrar informaciones que una parte entienda que no son veraces. Entonces, ¿quién establece ese criterio de veracidad? No queda claro en la ley. O sea, puede ser un aspecto objetivo si no se establecen criterios para definir cuál es la veracidad o cuál es la no veracidad. Permíteme pedirle disculpas a Nieve y explicar. No es que Nieve tiene miedo, Nieve le tiene miedo a que la palabra regular se use inadecuadamente. Así era que yo lo debía decir. Yo también, no me gusta esa palabra. Sí, también el artículo 13 exige que el director de un medio de comunicación esté domiciliado real y permanente en la República Dominicana. Nosotros entendemos eso como poco práctico y aplicable. Sí, sobre todo para trabajar en redes. Y desconociendo la realidad, por ejemplo, del trabajo de Internet. Entonces, bastaría con que el medio como ente tenga un domicilio en República Dominicana o en el país. Una representación, ¿verdad? Una oficina, aunque tú puedes estar establecido en cualquier sitio. Pero si tú difundes para República Dominicana, tienes que fijar un domicilio. Tenemos un caso, José, el último en el que inclusive acusaron a Participación Ciudadana, que se generó fuera del país. Se generó fuera del país, correctamente. Mira qué ejemplo inmediato, ¿eh? El artículo 20, ordinal 4, señala que debe permitirse la auditoría del algoritmo y los códigos fuentes, pero no establece un procedimiento para que esta obligación se pueda aplicar. Delicado. Entonces, auditar un algoritmo, lo vimos con esos debates de los votos electrónicos, sí. Es complicado. Y establecerlo como una obligación de que se establezca es complejo, ¿verdad? Y más cuando tú tienes plataformas que ni siquiera son desarrolladas aquí, sino que pertenecen a grandes empresas de telecomunicaciones internacionales, como YouTube u otras. Otro tema, por ejemplo, el artículo 23 establece la posibilidad de la desindexación, o sea, de quitar una información y requerir el borrado a solicitud de una parte que se sienta afectada. Pero
sustantivo su vida privada o que afecte su dignidad y solo a través de una orden judicial. En el párrafo 1 dice que no se procederá a la indexación cuando se trate de funcionarios, candidatos, personas de relevancia, funcionarios públicos en sentido general. No menciona como excepción los procesos judiciales y de manera particular lo relativo a los casos de corrupción. O sea, no establece como una excepción en ese aspecto. Eso está conectado con el Big Data. Que tú tienes derecho a limpiar tu nombre, Claro. cuando lo tengas. Cuando lo tenga. Pero si hay un proceso judicial, pues tienen que enmarcarse. Sí. Y tenemos una sentencia ahí que mandó a cambiar o a que se usen nombres que pueden afectar la dignidad de la persona. Sí. Que también podemos comenzar brevemente de la posición nuestra en ese aspecto. El mismo artículo 36 también señala que será de competencia de la Junta y no del INACOM. El INACOM es el organismo que crea esta ley que sustituye al actual, ¿cómo se llama? El DNI. No, al que regula la difusión pública. Ok, sí, yo sé. Ahora se va a llamar INACOM. Y entonces establece que solo la Junta Central Electoral tiene competencia de aspectos electorales en campaña y pre-campaña. Pero entendemos que mientras sea de aspectos electorales debería tenerlo en cualquier momento. La Junta Central Electoral, la regulación de la difusión de temas electorales. ¿No? Dispone que los miembros del Consejo Directivo, el artículo 38, serán inamovibles por un periodo de 2 años. Pasó lo mismo que con el Procurador General. Nosotros entendemos que estos miembros del Consejo Directivo, que ahora van a ser colegiados, no va a ser una persona, y van a ser designados por el Senado mediante ternas que proponga el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Estos miembros inamovibles por 2 años, nosotros entendemos que deberían ser por lo menos por 4 años para garantizar que cubran un periodo y que no tengan miedo que en el plazo de un periodo presidencial puedan verse afectada su movilidad o inamovilidad, ¿verdad? Nosotros entendemos esa parte. Y para citarte por último, en el artículo 59, párrafo 1, se dispone que en ocasión de un proceso judicial el juez puede ordenar que se suprima del proceso los datos que resulten difamatorios e injuriosos. Se debe tener cuidado con esto, punto, pues no hay forma de llevar un caso de robo en los tribunales sin acusar al imputado, aún no condenado, de haber distraído activos que no le pertenecen, lo que podría considerarse injurioso en una fase temprana del proceso, ¿verdad? Y parte mucho de lo que se debate a veces de la presunción de inocencia. O sea, ¿cuál es el límite de la presunción de inocencia? Si tiene todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero quien debe ver eso, quien debe entender eso es el tribunal, el juez, fundamentalmente garantizar eso. ¿No? Pero el Ministerio Público no puede pensar eso porque si no, no acusa. No, hasta que le demuestren lo contrario va a estar acusando. Pues entonces el Ministerio Público presume la culpabilidad. Claro. Si no, no acusa. Ese es su trabajo. Entonces hay un límite. Hasta que le demuestren lo contrario. Hay un límite. Entonces esos son aspectos que nosotros entendemos positivos y otros que deben ser revisados en materia de difusión del pensamiento. Si alguien quiere encontrar ese material, oye, ¿cómo se llama? Comisión de Espectáculo Público. La actual. La anterior. La anterior. La de doña Lobatón, la señora Lobatón. Correctamente. El nuevo ahora, INACOM. que va a ser colegiado Sí. por ternas. O sea, el INACOM sustituiría a la Comisión de Espectáculo Público, que lo dirigió la famosa señora Lobatón, que era muy eficiente, por cierto, ¿eh? Sí. A su manera, pero muy eficiente. Vamos, por favor, yo a la última pausa comercial para volver con los interesantes temas que estás emitiendo. Volvemos en breve. En el bloque anterior, a propósito de la ley de Mordaza, como le llaman algunos, escuchamos un resumen interesantísimo de Joseph de lo que dentro de Participación Ciudadana, entidad a la que él pertenece, han estudiado. Ellos estudian los casos, ellos no inventan. De hecho, si usted quiere ese contenido, lo puede buscar en la página web de Participación Ciudadana, que luego de recordar a doña Zaida Lobatón, él va a hablar. Doña Zaida Lobatón dejó una marca profunda en la dominicanidad de lo que era lo correcto, el buen hablar, el buen vivir, el buen cantar. Y aquí todos esos artistas famosos que se ponían a inventar, si la canción era un poco, o no que ella entendía por lo moral,
y se salía de los Morales, ya lo bloqueaba. Ella es abuela de Yayo San Lobatón y la verdad es que le debemos mucho a doña Zaida, donde esté, que Dios la bendiga. Yo, hermano, ¿dónde si el que quiere encontrar ese análisis, que no, yo nunca lo había oído, lo puede encontrar con qué título, cómo? Estos títulos o estos diferentes artículos están publicados en nuestra página web, pciudadana.org. pciudadana.org. También puede ir a nuestras redes sociales, en Instagram, por ejemplo, pciudadana, también está este contenido publicado. En el caso, por ejemplo, de la ley de difusión del pensamiento, indica el artículo, perdón, te digo ahora mismo el nombre, posición de participación ciudadana sobre el proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales. Esto fue una nota de prensa que también la pueden encontrar en diferentes medios publicada. E independientemente de que nos preocupe la regulación mal interpretada, porque el problema, yo también tengo esa inquietud, honestamente hablando. Lo que me preocupa es que todavía aquí hay una arenita trujillista, ¿entiendes? O sea que vamos a tener que depender mucho de cómo lo interprete cualquier juez, cualquier jefe de la policía, cualquier policía. O sea, imagínense, algo tan delicado como la expresión que implícitamente involucra lo que más valoran los seres humanos, su libertad. El ser humano lo da todo por su libertad, todo. Todo, nacimos para ser libres, lo demás es paralelo. Pero el centro de lo que somos se llama libertad. Imagínense expuesto a una interpretación. Que encuentren las mejores palabras posibles y que quede demostrado la mejor intención posible, pero hay algo que es cierto. La descomposición del contenido en muchos de esos lugares, esas plataformas, es impresionante. Esa es la verdad, ¿no? Sin discriminar, sin decir que algo está mal y que hay que regular, pero hay que encontrar una salida que nos beneficie a todos, porque ciertamente no nos pueden imponer algo tan crudo. Hay cosas muy crudas en esos contenidos, yo sé. Mira, un comentario respecto a esto que se me olvidó destacártelo cuando comentábamos el caso de la ley. Y que tú bien tienes razón y mencionaba al doctor Nieves que también tiene esa preocupación. Cuando se habla de regulación de derechos fundamentales, lo principal es tú establecer criterios claros y sobre todo garantizar lo que le llaman el debido proceso. El debido proceso. Que la persona que se vea afectada o sancionada tenga derecho a un proceso antes de la sanción, de elevar un recurso de apelación, ¿verdad? Mientras se garantice ese tema. Pero es que aquí la ley es de los pobres, a los pobres, yo bueno, sé. Y ahí volvemos al tema de aquí que... Aquí la ley es para los pobres. Ahí volvemos al tema de que hay que ejercitar. No importa que sea pobre, que sea rico, si usted va a los tribunales, pueda que en una fallen en contra o no le respondan como usted entiende. Pero si todos comenzamos a ejercitar el músculo, eventualmente eso va a llevar sanciones lo que pasa, a todos los niveles. Que aquí lo que peleamos de la clase media, lo que vivimos en sí, porque a lo que más nos perjudica es a la clase media, porque la clase alta está encaramada allá arriba, que bueno, presionando para abajo, y los más chiquitos están abajo, presionando para arriba. Pero volviendo al tema de la regulación de cualquier derecho fundamental y lo importante de que los criterios estén claros, nosotros mencionábamos que en el artículo 53 del proyecto de ley, en su párrafo 3, se establece que el INACON regulará los espectáculos públicos, que incluye cine, teatro y cualquier actividad multitudinaria, para evitar que en dichos espectáculos se difundan mensajes que ofendan el honor, la intimidad, la dignidad y la moral de las personas y alteren el orden público. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Que muchos de estos conceptos son generales y pueden dar lugar a censura, por lo que se propone que el órgano de poder es un tribunal judicial que imponga la sanción y que no sea el INACON, pero sobre todo que se establezcan criterios claros de cuándo una cosa puede ser. Y la garantía que nosotros podemos tener es que se apodere un tribunal, porque el tribunal, con toda la jurisprudencia en materia de determinar cuándo se afecta o no la dignidad o la intimidad,
puede definir criterios claros. Si se le deja eso a interpretaciones de, como tú mencionabas, un director de la policía o un consejo de regulación, pudiera, y más cuando cuando estos conceptos son tan ambiguos, pudiera verse una situación ahí complicada. Nosotros mandamos a observar o a revisar ese artículo para que o establezca una disposición judicial o una intervención judicial a la hora de sancionar en ese aspecto, o que se establezcan criterios específicos y claros y no ambiguos, no generales. ¿Qué es lo que vemos en la palabra regular? A lo que no nos gusta el esa palabra. el problema no es regular, sino que lo que regule no se pueda determinar con claridad. En materia de derecho penal se habla de formulación precisa de cargos. Usted puede ser imputado, pero tiene que precisamente la ley establecer cuál es la acción antijurídica. Tiene que establecerlo precisamente. Y eso va a permitir que la acción antijurídica se pueda clasificar como una acción penal y se pueda definir cuál es la sanción que está establecida. Entonces no puede haber algo ambiguo ahí que pueda ser una cosa Esa u otra. es la palabra, la ambigüedad. Exacto. Entonces eso es lo que nos preocupa del proyecto, que establece cosas que pueden ser perceptivas, que afecte la moral. Imagínense, ¿la moral de quién? ¿Y bajo qué criterio? ¿Bajo qué contexto? Sí. ¿Mi moral es cristiana o la moral musulmana o la moral cuál moral? Exacto. Porque, por ejemplo, para los musulmanes está bien tener 5, 6, 7 mujeres. Exactamente. Y eso no es amoral. Para nosotros es amoral. Correctamente. Entonces, Tú tienes una pequeña inquietud que se está llegando ya al final del bloque sobre la sentencia 225-25 del Tribunal Constitucional. no una inquietud, sino una información más bien. Hubo un recurso que elevó el actual imputado del caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez, y respecto a los nombres que se utilizaban, que entendía que afectaban la dignidad y el buen nombre, porque se usaban para memes, se vinculaban de manera despectiva a estas personas que eran siendo juzgadas, que todavía no eran acusadas, pero entonces en la difusión pública, el Ministerio Público utilizaba nombres que de alguna manera establecían una especie de culpabilidad en el ambiente público. Sí, ya tenía como un peso. Sí, ya inmediatamente le dicen el pulpo, el coral, el medusa. Entonces, inclusive ya se estaba usando como refrán. Ese es un pulpo. Sí, y se veían las caricaturas de los medios. Entonces, Sí. todo eso entendió el Tribunal Constitucional que sí, efectivamente afectaba la dignidad y mandó a prohibir su uso. Y solo lo permitió ya al Ministerio Público para que lo use de manera interna para proteger los procesos de investigación y no se sepa de quién es, pero ya a la hora de presentar una acusación tenía que presentarla con una formalidad, ya sea con el nombre de los imputados o con una numeración técnica, ¿verdad? No utilizar estos términos que pueden seguir utilizando en materia de investigación. Estamos manejando en el proceso de investigación del caso Medusa, pero en materia interna, ¿verdad? A la hora de difusión y de acusación, no presentar. Se puede usar el mismo término, pero interno. Interno, no hacerlo de manera pública ni cuando presente la acusación. Nosotros que tenemos en Participación Ciudadana un observatorio de los casos de corrupción, creo que ya publicamos hasta el 3º, prontamente se va a publicar el 4º. Usted puede entrar y buscar el observatorio para que entienda por dónde van estos casos, en qué etapa están, quiénes son los imputados, un resumen general de estos casos. Toda esa información está en nuestra página web, disponible para la ciudadanía. Pueden entrar y buscarla. Usted no quiere leerse una sentencia ni una acusación de que su cuanto 1000 páginas. Usted entra ahí y va a ver un resumen expedito de qué es el caso, a quién se acusa, por qué se acusa y cuál es la etapa del caso, en qué proceso está, el tiempo que lleva, ese tipo de cosas está ahí. Entonces, en estos casos nosotros, por costumbre, ya veníamos utilizando los nombres con lo que el Ministerio Público había designado estas acusaciones, y a raíz de esto cambiamos la denominación, y a partir de ahora esas publicaciones, por ejemplo, cuando se hable del caso, el famoso caso Antipulpo, en lo adelante se denominará caso Juan Alexis Medina Sánchez, Carmen Magali Medina y Fernando Rosa y Compartes. Y en Compartes, como son muchos imputados, se detalla en el documento detallado cuáles son esos compartes, pero el titular va a ser los titulares de los principales acusados y el resto que tienen menor responsabilidad en el concepto y compartes. Por ejemplo, el caso que originalmente se denominaba Medusa, en lo adelante se denominará caso Jean Alain Rodríguez, Javier Alejandro Forteza, José Miguel Estrada Jackson y compartes, ¿verdad?
El caso Coral y Coral 5G, en lo adelante se denominará caso mayor general Adán Cáceres Silvestre, Pastora Rosy Guzmán, Coronel Rafael Núñez de Aza y compartes. Así es todo. Bueno, con esto despedimos el Conexión Global de hoy. Conexión Global RD, Dominican Republic, nuestro amado país, que nos necesita, ¿eh? No pudimos tocar el tema haitiano, pero vamos a tocarlo luego. Debemos apoyar toda medida y procurar que sean las más justas posibles, pero el país es nuestro y lo tenemos que defender. Saludos para todas las madres. Recuerde a su madre, regálele flores, joyas, no le lleve vasos y no. Una plancha. Y plancha, nada de eso. Llévele cuarto. Nos vemos la próxima semana. Feliz día a las madres.